Un millonario al borde de la muerte encuentra a 4 niñas idénticas, hambrientas y acurrucadas bajo la lluvia. Ignorando a los médicos y la burocracia, las lleva a su mansión y decide adoptarlas. El sistema intenta separarlos, pero lo que hacen estas niñas cuando él entra en coma conmociona incluso a los jueces. Nadie esperaba que 4 huérfanas de la calle se convirtieran en lo único capaz de mantener vivo a un hombre. Esta historia te emocionará. Mírala hasta el final. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. La lluvia caía implacable sobre las avenidas de la Ciudad de México aquella noche de noviembre. Dentro de su automóvil blindado, don Mateo Ruiz Gallardo observaba las gotas resbalar por el cristal polarizado mientras su chofer avanzaba lentamente por Paseo de la Reforma. A sus 62 años, el magnate inmobiliario más importante del país había construido un imperio de edificios que dominaba el horizonte citadino. Torres Ruiz se alzaban majestuosas en las zonas más exclusivas de la capital y otras ciudades importantes del país. Sin embargo, ahora, conectado a un tanque de oxígeno portátil, el hombre que había transformado el paisaje urbano mexicano apenas podía respirar sin asistencia. «Alfredo, baja la velocidad», ordenó con voz entrecortada. «Esta lluvia no nos dejará llegar más rápido a casa». El diagnóstico de fibrosis pulmonar terminal había llegado 6 meses atrás, convirtiendo su mansión en Lomas de Chapultepec en una especie de hospital privado. El doctor Jiménez había sido claro. Le quedaban semanas, quizás algunos meses, el tiempo suficiente para contemplar la ironía de su existencia. Había construido hogares para miles, pero nunca tuvo uno propio. Su matrimonio había fracasado 20 años atrás, sin hijos, sin herederos, sin nadie que realmente llorara su partida. El Mercedes negro se detuvo en un semáforo rojo frente al Parque Lincoln. Fue entonces cuando los vio. Bajo la marquesina de una tienda cerrada, 4 pequeñas figuras idénticas se acurrucaban tratando de protegerse de la tormenta. 4 niñas, aparentemente de unos 8 años, vestidas con ropa desgastada y empapada. Eran idénticas entre sí, con el cabello oscuro pegado a sus rostros morenos por la lluvia. Algo se removió en el pecho de don Mateo, un recuerdo distante, una punzada que no tenía que ver con su enfermedad. Recordó por un instante el orfanato, en Oaxaca, donde había pasado sus primeros años antes de ser adoptado por la familia Ruiz. La soledad, el frío, el abandono. «Detén el auto», ordenó repentinamente. Don Mateo, el doctor Jiménez fue muy claro con las recomendaciones. No debe exponerse a... «Detén el maldito auto, Alfredo». El chofer obedeció aparcando junto a la acera. Don Mateo tomó su tanque de oxígeno portátil y antes de que Alfredo pudiera impedirlo, abrió la puerta y salió bajo la lluvia. El agua fría golpeó su rostro mientras caminaba con dificultad hacia las niñas. Las pequeñas se tensaron al verlo acercarse. La que parecía liderar al grupo se puso de pie, colocándose protectoramente frente a sus hermanas. «No queremos problemas, señor», dijo con una voz firme que contrastaba con su pequeño cuerpo tembloroso. Don Mateo se detuvo, respirando con dificultad. «Yo tampoco. Solo quiero ayudar. Hace frío y está lloviendo. ¿Tienen dónde pasar la noche?» Las niñas intercambiaron miradas. La líder negó lentamente con la cabeza, desconfiada pero sincera. «Tengo una casa grande, con comida caliente y camas secas», continuó don Mateo. «Sin compromiso. Solo esta noche si quieren. Mañana pueden irse». «¿Por qué haría eso?», preguntó la niña con suspicacia. Don Mateo miró al cielo lluvioso y luego a las 4 caras idénticas. «Porque yo también estuve solo una vez». Algo en su tono, en la fragilidad de su figura conectada al oxígeno bajo la lluvia, pareció convencer a la pequeña líder. Después de susurrar algo a sus hermanas, asintió. «Solo esta noche», advirtió. El regreso a la mansión transcurrió en silencio. Alfredo, visiblemente preocupado, lanzaba miradas inquietas por el retrovisor mientras conducía.
Las niñas permanecían juntas en el asiento trasero, como si temieran separarse un centímetro. Don Mateo las observaba, notando sus diferencias sutiles a pesar de ser idénticas. Una tenía mirada calculadora, otra observaba fascinada los edificios por la ventana. La tercera sonreía tímidamente cuando cruzaban miradas, y la cuarta, la más pequeña en presencia aunque no en tamaño, no había pronunciado palabra alguna. La mansión Ruiz era un palacio moderno de cristal y concreto en la zona más exclusiva de la ciudad. Cuando el auto cruzó las imponentes puertas, las niñas abrieron los ojos con asombro. El lugar parecía salido de una película, con jardines extensos, fuentes iluminadas y una arquitectura que mezclaba lo colonial con lo contemporáneo. «Dios mío, don Mateo», exclamó doña Carmen, el ama de llaves, al verlo entrar con las 4 pequeñas empapadas. «¿Qué ha hecho?» «Prepara el cuarto de huéspedes del ala este, Carmen, y baños calientes, y comida, mucha comida». Las siguientes horas fueron un torbellino. Las niñas fueron bañadas, vestidas con pijamas nuevas compradas apresuradamente por el personal y alimentadas con chocolate caliente y tamales que devoraron como si no hubieran comido en días. Don Mateo, contra todas las recomendaciones médicas, supervisó personalmente los preparativos, ignorando las protestas de su enfermera personal. A medianoche, las 4 estaban instaladas en habitaciones contiguas del ala este. Don Mateo se disponía a retirarse cuando la líder del grupo habló. «Queremos dormir juntas», declaró. «Siempre dormimos juntas». Don Mateo asintió, y pronto los empleados reorganizaron una de las habitaciones con 4 camas. Las niñas se acostaron, pero no durmieron hasta que el personal se retiró. Entonces comenzaron a susurrar entre ellas. «¿Creen que podemos confiar en él?», preguntó la líder. «Su casa es como un palacio, Valentina», respondió la que había sonreído, «durante el viaje. Y la comida estaba deliciosa». «Eso no significa nada, Esperanza», rebatió Valentina. «Los adultos siempre quieren algo a cambio». La que había observado fascinada los edificios intervino. «Pero está enfermo, ¿viste su oxígeno? Quizás realmente solo quiere ayudar». «No sabemos, Paloma», suspiró Valentina. «Mañana nos iremos temprano, como siempre». La cuarta niña, la que no hablaba, se limitó a tomar la mano de Valentina y apretarla suavemente. Este gesto silencioso pareció calmar a la líder. «Está bien, Lucía», murmuró Valentina. «Permaneceremos juntas, pase lo que pase». Mientras tanto, en su habitación convertida en unidad médica, don Mateo contemplaba la noche a través de 1900 los ventanales. Su médico personal, el doctor Jiménez, lo reprendía con severidad. «Lo que hiciste fue una locura, Mateo. Exponerte así en tu condición y traer 4 niñas desconocidas a tu casa. ¿En qué estabas pensando?» «Estaba pensando en que quizás he construido todo este imperio para nada, Salvador», respondió con la mirada perdida en la lluvia. «Edificios, torres, centros comerciales. ¿Y qué quedará de mí cuando me vaya? ¿Quién recordará al hombre detrás del nombre en los edificios?» El doctor suspiró. «Entiendo tu sentir, amigo, pero esto es temporal. Mañana deberás contactar a servicios sociales». Don Mateo permaneció en silencio largo rato antes de responder. «No lo haré». «¿Qué quieres decir?» «Quiero adoptarlas». El doctor lo miró como si hubiera perdido la razón. «Mateo, por favor, estás en fase terminal. El sistema nunca lo cae. Permitiría». «El sistema», don Mateo sonrió con amargura. «He doblegado sistemas toda mi vida, Salvador. He cambiado leyes de uso de suelo. He modificado reglamentos de construcción. He transformado barrios enteros. Si hay algo que sé hacer, es encontrar grietas en los sistemas. Esto es diferente. Estamos hablando de niñas, no de edificios». «Precisamente», respondió Mateo con una determinación que el doctor no había visto en meses. «Por primera vez en mi vida, estoy hablando de algo que realmente importa». Esa noche, mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, en la mansión, Ruiz se gestaba un cambio inesperado. El magnate inmobiliario, acostumbrado a planificar estructuras que desafiaban la gravedad,
comenzaba a diseñar mentalmente su proyecto más ambicioso: construir una familia cuando el tiempo se le escapaba entre los dedos. Al amanecer, don Mateo ya había tomado una decisión. Hizo una llamada. «Licenciado Montero, soy Mateo Ruiz. Necesito que venga inmediatamente. Tengo un caso urgente». «Sí, sé qué hora es. Duplico sus honorarios si está aquí en 30 minutos». Colgó y observó, por la ventana, cómo los primeros rayos del sol iluminaban su jardín. Por primera vez en meses, sentía algo parecido a la esperanza. Cuando el licenciado Eduardo Montero llegó a la mansión aquella mañana, no esperaba encontrar a su cliente de toda la vida desayunando con 4 niñas idénticas. La escena resultaba casi surrealista. El imponente don Mateo Ruiz, conocido por su frialdad en los negocios, servía hot cakes con miel a 4 pequeñas que lo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. «Don Mateo, ¿podemos hablar en privado?», solicitó el abogado después de ser presentado escuetamente a las niñas. En el despacho, la expresión de Montero se transformó de confusión a incredulidad mientras escuchaba la descabellada propuesta de su cliente. ¿Adopción? ¿De 4 niñas que recogió anoche de la calle? «Mateo, por favor, seamos sensatos», dijo el abogado acomodándose las gafas. «Primero, su condición médica hace prácticamente imposible que un juez apruebe una adopción. Segundo, estas niñas seguramente tienen familia que las está buscando». «No tienen a nadie», interrumpió don Mateo. «Me lo dijo Valentina, la que parece liderar al grupo. Su madre falleció hace un año y desde entonces han estado solas. Eso debe verificarse oficialmente. Además, siendo cuatrillizas, el sistema intentará mantenerlas juntas, pero la realidad es que podrían separarlas en diferentes hogares de acogida mientras se busca una familia permanente». Don Mateo golpeó el escritorio con el puño. «Eso es exactamente lo que quiero evitar. Eduardo, mírame. Nos conocemos hace 30 años. Sabes que me queda poco tiempo. Lo único que te pido es que encuentres una manera, legal o no tan legal, de que esas niñas permanezcan aquí conmigo mientras…». No terminó la frase. No era necesario. Ambos hombres sabían lo que quedaba por decir. El abogado suspiró. «Podría intentar una custodia temporal de emergencia, argumentando que fueron encontradas en situación de abandono. Esto nos daría algunas semanas mientras investigamos sus antecedentes. Pero necesitaré sus nombres completos y eventualmente tendremos que notificar a servicios sociales». Don Mateo sonrió por primera vez. «Gracias, Eduardo. Es un comienzo». En los días siguientes, la mansión Ruiz experimentó una transformación sorprendente. Habitaciones que habían permanecido selladas durante años fueron abiertas y renovadas. El ala este, tradicionalmente reservada para invitados ocasionales, se convirtió en el reino de las niñas, con 4 habitaciones conectadas entre sí por puertas interiores, aunque ellas seguían prefiriendo dormir juntas. Las personalidades de las pequeñas comenzaron a manifestarse más claramente. Valentina, con apenas 8 años, mostraba un instinto protector feroz hacia sus hermanas. Observaba cada movimiento del personal con ojos suspicaces y no se separaba de Lucía, la menor, que continuaba sin pronunciar palabra. «Valentina, ¿te gustaría ayudarme a planificar los menús de la semana?», preguntó don Mateo una mañana, mientras tomaban el desayuno. La niña lo miró con sorpresa. «¿Por qué querría usted mi opinión?». «Porque quiero que se sientan en casa. Y un hogar es donde tus preferencias importan». Esta simple invitación marcó un punto de inflexión. Pronto, Valentina comenzó a establecer pequeñas reglas que don Mateo y el personal respetaban religiosamente. «Las 4 comemos juntas, siempre. Los domingos son para películas. Si don Mateo tose mucho, llamamos a la enfermera de inmediato». Paloma, por su parte, había descubierto la biblioteca de la mansión, un espacio de 2 plantas con miles de volúmenes que nadie había disfrutado realmente en años. Don Mateo la encontró una tarde contemplando fascinada los lomos de los libros. «¿Te gusta leer, Paloma?», preguntó acercándose con su tanque de oxígeno. «Me gustan los dibujos», respondió la niña con timidez.
Cuando mamá estaba con nosotras, yo dibujaba para ella. Al día siguiente, un set completo de materiales de arte apareció en la biblioteca. Lienzos, pinceles, acuarelas, lápices de colores y un caballete a la medida de la pequeña. Paloma pasaba horas allí, creando mundos de color que comenzaron a adornar las anteriormente austeras paredes de la mansión. Esperanza, fiel a su nombre, era un rayo de sol. Hacía preguntas a todos, desde el jardinero hasta el chef, y pronto se convirtió en la favorita del personal. Su risa resonaba por los pasillos como música que nadie había escuchado antes en esa casa. Don Mateo, ¿es verdad que construyó todos esos edificios altos que vimos en el camino?, preguntó una tarde mientras compartían galletas recién horneadas. Algunos de ellos sí, respondió él con humildad inusual. ¿Y por qué construye cosas tan grandes si vive solo en esta casa tan grande? La pregunta, en su inocencia, golpeó a don Mateo como una revelación. Nunca se había cuestionado el propósito detrás de su imperio. Construía porque podía, porque era bueno en ello, porque cada nuevo proyecto era un desafío y una afirmación de su poder. Quizás estaba construyendo sin sentido, Esperanza, ya hasta ahora. Lucía, la más pequeña en presencia, aunque físicamente idéntica a sus hermanas, permanecía sumida en un mutismo que preocupaba a don Mateo. El doctor Jiménez había sugerido terapia psicológica, pero Valentina se había opuesto fervientemente. Ella habla cuando quiere y con quien quiere, había declarado. Dejó de hablar cuando mamá se fue y nadie va a obligarla. Don Mateo respetó esta decisión. En lugar de presionarla, comenzó a compartir momentos silenciosos con Lucía. Le leía cuentos antes de dormir, la llevaba a pasear por el jardín, le mostraba fotos de sus proyectos. Gradualmente, notó que la niña comenzaba a responder con pequeños gestos. Una sonrisa fugaz, un apretón de mano, una mirada sostenida. El momento crucial llegó una mañana durante el desayuno. Don Mateo servía yogur con frutas cuando notó que Lucía lo observaba fijamente. Sin decir nada, la niña tomó una cuchara, la llenó de yogur y la extendió hacia él. Era la primera vez que iniciaba una interacción. Con el corazón acelerado, don Mateo aceptó el ofrecimiento, comprendiendo el profundo significado de ese gesto simple: confianza. Mientras la relación con las niñas florecía, los obstáculos legales se acumulaban. El licenciado Montero traía noticias cada vez más desalentadoras. El sistema está diseñado para proteger a los menores, Mateo, explicó durante una de sus visitas. Y desde su perspectiva, un hombre soltero de edad avanzada y con una enfermedad terminal no es precisamente el candidato ideal para adoptar, menos aún a 4 niñas de una vez. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó don Mateo, observando desde 1910 la ventana a las niñas que jugaban en el jardín bajo la supervisión de doña Carmen. Honestamente, pocas. Conseguí la custodia temporal por 2 meses argumentando una situación de emergencia. Pero para una adopción permanente necesitaríamos estudios socioeconómicos, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias y, lo más complicado, la aprobación de un comité que considera la expectativa de vida del adoptante como factor primordial. Don Mateo guardó silencio largo rato. ¿Y si solo fuera custodia legal? ¿Si nombrara un tutor sucesor para cuando yo falte? Eso podría funcionar, admitió Montero, pero necesitaríamos a alguien de confianza absoluta, alguien que realmente se comprometa con las niñas. Lo pensaré, respondió don Mateo, aunque en realidad ya tenía una idea formándose. Esa tarde, mientras supervisaba a Paloma pintar en la biblioteca, don Mateo experimentó un ataque de tos más severo que los habituales. Intentó disimular, pero la niña lo notó inmediatamente. «¿Llamo a la enfermera?», preguntó con preocupación. «No es necesario», respondió él cuando pudo recuperar el aliento. «Solo necesito descansar un poco». Paloma lo miró fijamente y luego, sorprendiéndolo, tomó un lienzo nuevo y comenzó a pintar con intensidad. Don Mateo observó fascinado cómo, con trazos seguros impropios de su edad, la niña capturaba su imagen. Un hombre delgado conectado a un tanque de oxígeno, con ojos cansados pero llenos de algo que él no había visto en su propio reflejo,
En años, ternura. Es como te veo, dijo Paloma al terminar entregándole el retrato, cansado pero fuerte. Don Mateo tomó el cuadro con manos temblorosas. Nadie lo había visto así antes, como algo más que el poderoso empresario, el negociador implacable, el constructor de imperios. Esta niña había visto al hombre debajo de la leyenda y, más importante aún, había visto algo bueno en él. Gracias. Paloma, es el regalo más valioso que he recibido. Esa noche, después de acostar a las niñas, don Mateo tuvo una larga conversación con el doctor Jiménez. Sé realista, Salvador. ¿Cuánto tiempo me queda realmente? El médico, amigo de hace décadas, no endulzó la verdad. Si sigues como hasta ahora 3 meses, quizás 4, la enfermedad está avanzando según lo previsto. ¿Y si cambiara algo? Mi rutina, mis medicamentos, lo que sea. Mateo, hemos intentado todos los tratamientos disponibles. La ciencia tiene límites y... No me refiero a nuevos medicamentos, interrumpió don Mateo. Me refiero a cambios. En mi vida, esas niñas, desde que están aquí, me siento diferente. Respiro mejor, duermo mejor. El doctor lo miró con una mezcla de compasión y curiosidad profesional. El bienestar emocional puede influir positivamente en la salud física, es cierto, pero no esperes milagros, amigo mío. Lo que tienes es degenerativo e irreversible. No, espero milagros, Salvador. Solo quiero tiempo suficiente para asegurarme de que ellas estarán bien. Mientras tanto, en su habitación compartida, las 4 hermanas mantenían su propia conversación nocturna. ¿Creen que nos dejará quedarnos?, preguntó Esperanza, abrazando su nueva muñeca. No lo sé, respondió Valentina. Los adultos siempre dicen cosas que luego no cumplen. Él es diferente, intervino Paloma. ¿Vieron cómo me miró cuando le di mi pintura? Como si le hubiera dado un tesoro. Porque eres una artista increíble, sonrió Esperanza. No, es por algo más, insistió Paloma. Creo que está solo, como nosotras. Valentina suspiró. Pero está enfermo. ¿Y si nos encariñamos y luego...? No completó la frase. No, era necesario. Todas recordaban perfectamente la experiencia de perder a su madre. El dolor de formar una familia con don Mateo, solo para perderlo después, parecía insoportable. Lucía, que había permanecido callada como siempre, se levantó de su cama y caminó hacia la ventana. Desde allí podía verse el jardín iluminado por la luna y, más allá, las luces de la Ciudad de México. Hizo un gesto a sus hermanas para que se acercaran. Las 4 contemplaron en silencio el paisaje nocturno. Entonces Lucía señaló hacia uno de los rascacielos visibles en la distancia, una de las torres Ruiz que dominaba el horizonte. Luego señaló la mansión a su alrededor y finalmente puso su mano sobre su propio corazón. Tiene razón, tradujo Valentina, comprendiendo el mensaje silencioso de su hermana. Él construyó todas esas cosas grandes, pero lo que realmente necesita es un hogar, como nosotras. Así, mientras la Ciudad de México dormía bajo un manto de estrellas, 8 corazones latían con un mismo anhelo en diferentes rincones de la mansión Ruiz. El deseo de pertenecer, de construir algo, que ni el tiempo ni la enfermedad pudieran derribar. Una familia. A medida que transcurrían las semanas, la rutina en la mansión Ruiz comenzó a transformarse en algo que ninguno de sus habitantes había experimentado antes. Una vida familiar. Don Mateo, que siempre había medido sus días en términos de reuniones de consejo, adquisiciones de terrenos y negociaciones millonarias, ahora los contaba en primeras veces con las niñas. La primera excursión fuera de la mansión se produjo un mes después de la llegada de las pequeñas. Don Mateo había planeado cuidadosamente cada detalle. Un día entero en una playa privada en Acapulco, con todas las precauciones médicas necesarias. El doctor Jiménez se opuso inicialmente, pero terminó cediendo ante la determinación de Siom, su paciente, acompañándolos con todo su equipo médico. «Es el mar, es enorme», exclamó Esperanza cuando la camioneta descendió por la carretera que serpenteaba hacia la costa. Las 4 niñas presionaban sus rostros contra las ventanillas, maravilladas ante la inmensidad azul que se extendía ante ellas. Para sorpresa del doctor,
Don Mateo mostró una vitalidad que no había exhibido en meses. Supervisó personalmente la construcción de un castillo de arena gigantesco, con 4 torres idénticas, que Valentina insistió en decorar con banderas improvisadas con palitos y hojas. Un castillo necesita banderas, declaró con su habitual tono de autoridad que hacía sonreír a don Mateo. Y también necesita un foso, añadió él, excavando alrededor de la estructura con ayuda de Paloma, quien había traído sus materiales de dibujo para capturar la escena. Lucía, como siempre silenciosa, recogía conchas marinas y las colocaba cuidadosamente alrededor del castillo como si fueran tesoros. En un momento dado, extendió su mano y ofreció a don Mateo la más hermosa de todas, una espiral perfecta de nácar rosado. ¿Para mí?, preguntó él, conmovido por el gesto. La niña asintió, y por primera vez desde que la conocía, esbozó una sonrisa completa que iluminó su rostro entero. El doctor Jiménez observaba la escena con asombro profesional. Esa noche, mientras las niñas dormían exhaustas después de la aventura, compartió sus observaciones con don Mateo. «Tus niveles de oxígeno han estado sorprendentemente estables hoy, a pesar de la actividad física», comentó revisando los datos del monitor portátil. «Y tu presión arterial está mejor que en las últimas semanas». «Te lo dije», sonrió don Mateo contemplando la concha marina que ahora ocupaba un lugar de honor en su mesilla de noche. «Ellas me hacen bien». «No nos precipitemos», advirtió el médico. «Un día bueno no cambia el pronóstico general». «Pero», dudó un momento, «debo admitir que hay algo notable en tu respuesta física al bienestar emocional». La siguiente primera vez fue la celebración del cumpleaños de las niñas. Aunque no tenían documentos oficiales que confirmaran la fecha exacta, Valentina recordaba que habían nacido cuando las jacarandas estaban florecidas, lo que situaba su nacimiento en algún momento de marzo o abril. «Entonces, celebraremos su cumpleaños el primer día de primavera», decidió don Mateo. «Un nuevo comienzo». La fiesta fue espectacular en su simplicidad significativa. Nada de los excesos a los que el magnate estaba acostumbrado en sus eventos corporativos. En su lugar, el jardín de la mansión se transformó en un espacio mágico, con luces suaves, una mesa llena de antojitos mexicanos y un pastel de 4 pisos, cada uno de un sabor diferente elegido por cada niña. Hubo piñatas, juegos tradicionales y, para el deleite absoluto de las pequeñas, una máquina de algodón de azúcar que tiñó sus sonrisas de rosa por el resto de la noche. Durante la fiesta, el licenciado Montero se acercó discretamente a don Mateo. «Tengo noticias sobre la situación legal», murmuró. «La búsqueda de familiares no ha dado resultados. Parece que la madre, Elena Hernández, era hija única y los abuelos fallecieron hace años. No hay parientes que reclamen la custodia. ¿Eso mejora nuestras posibilidades?», preguntó don Mateo sin apartar la vista de las niñas que en ese momento participaban en una carrera de costales, con Esperanza a la cabeza gritando de emoción. «Parcialmente. Sin familiares biológicos no hay oposición directa a tu petición, pero el comité de adopciones sigue preocupado por tu salud. Insisten en evaluaciones exhaustivas y», dudó antes de continuar, «en planes de contingencia detallados para cuando tu condición empeore». Don Mateo asintió gravemente. «Estoy trabajando en eso. Pronto tendrás un plan completo sobre mi escritorio». El momento más simbólico de aquella primavera llegó una mañana soleada, cuando don Mateo reunió a las niñas en el jardín trasero de la mansión. Había ordenado preparar un área específica donde la tierra había sido removida y abonada. Junto a este espacio, una maceta grande contenía un pequeño árbol de jacaranda. En México, las jacarandas son símbolos de renovación, explicó mientras las niñas observaban curiosas. Cada primavera, cuando parece que todo está seco y sin vida, ellas explotan en flores moradas y transforman la ciudad. Quiero que plantemos este árbol juntos, como símbolo de nuestras nuevas raíces. Con solemnidad impropia de su edad, las 4 hermanas tomaron turnos para ayudar a trasplantar el árbol. Primero Valentina, sosteniendo el tronco con firmeza mientras don Mateo excavaba el hoyo.
luego Paloma, verificando que el árbol quedara perfectamente recto. Esperanza añadió agua con entusiasmo, casi empapando a todos en el proceso. Finalmente, Lucía colocó cuidadosamente la tierra alrededor de las raíces, acariciándola como si transmitiera un mensaje silencioso al joven árbol. «Ahora es nuestro árbol», declaró Valentina cuando terminaron. «Crecerá con nosotras. Y florecerá cada año», añadió don Mateos, incluso cuando se detuvo incapaz de completar la frase. No era necesario. Incluso las niñas comprendían el mensaje implícito. La jacaranda florecería mucho después de que él se hubiera ido. Esa misma tarde, mientras supervisaba la tarea escolar de las niñas, don Mateo había contratado tutores privados mientras Eads se resolvía su situación legal. El magnate experimentó un ataque de tos particularmente severo. Intentó disimularlo retirándose a su habitación, pero Valentina lo notó inmediatamente. «¿Estás bien?», preguntó con aquella mezcla de autoridad y preocupación que la caracterizaba. «Solo necesito descansar un poco», respondió él, pero la niña ya había corrido a buscar a la enfermera. Minutos después, mientras recibía tratamiento, don Mateo descubrió que las 4 hermanas esperaban fuera de su habitación, con expresiones que oscilaban entre la preocupación y el miedo. La escena le recordó dolorosamente su vulnerabilidad y, más importante aún, la de ellas. «¿Puedo hacer algo por ti?», preguntó Esperanza cuando finalmente les permitieron entrar. Don Mateo sonrió conmovido. «Solo quédense un rato. Cuéntenme sobre su día». Y así lo hicieron. Esperanza relató con lujo de detalles cómo había aprendido a multiplicar números de 2 cifras. Paloma mostró su último dibujo, la jacaranda recién plantada, pero imaginada ya como un árbol majestuoso, cubierto de flores moradas. Valentina informó seriamente sobre los avances de cada una en sus estudios, como una pequeña directora escolar. Lucía simplemente se sentó junto a la cama y colocó su mano sobre la de don Mateo, en aquel gesto silencioso que ahora él entendía perfectamente. «Estoy aquí». La recuperación fue más rápida de lo habitual, algo que el doctor Jiménez atribuyó a la nueva medicación, aunque una parte de él sospechaba que había otros factores involucrados. Para celebrar su mejoría, don Mateo organizó la más ambiciosa de las primeras veces. Una noche de nieve, en pleno México. Sabía que las niñas nunca habían visto nevar, algo prácticamente imposible en la Ciudad de México. Con la ayuda de un equipo de efectos especiales de la industria cinematográfica, transformó el jardín en un paisaje invernal, con máquinas de nieve artificial, iluminación especial y decoración que convertía el espacio en un bosque encantado. «Es magia», exclamó Esperanza, cuando las primeras copos comenzaron a caer. Las 4 corrían con las bocas abiertas, intentando atrapar la nieve, que en realidad era una espuma especial biodegradable que imitaba perfectamente la textura y apariencia de la verdadera. Incluso Lucía parecía extasiada, girando con los brazos extendidos mientras el jardín se cubría lentamente de blanco. En un momento dado se detuvo frente a don Mateo y, para asombro de todos, extendió su mano y formó un pequeño corazón en el aire, el primer gesto simbólico que iba más allá de lo puramente funcional. «También te quiero, pequeña», respondió, él con la voz quebrada por la emoción. Esa noche, las risas volvieron a llenar los corredores de la mansión que durante tanto tiempo habían resonado únicamente con el eco de la soledad y, más recientemente, con la tos del enfermo. Por unas horas, la enfermedad y las preocupaciones legales quedaron suspendidas en un paréntesis de felicidad pura. Sin embargo, como descubrirían pronto, la alegría que florecía entre ellos tenía raíces aún frágiles. El equilibrio delicado que habían construido estaba a punto de enfrentar su primera prueba verdadera. Todo comenzó 3 días después de la noche de nieve. Don Mateo despertó con una opresión en el pecho más intensa que de costumbre. Intentó ignorarla, concentrándose en sus planes para el día. Había prometido a las niñas ayudarlas a construir una casa del árbol en el roble centenario del jardín. Durante el desayuno, mientras discutían los diseños que Paloma había dibujado, el ataque llegó sin aviso.
un dolor agudo como si un puño invisible estrujara sus pulmones. El oxígeno, que normalmente fluía a través de sus cánulas nasales, parecía insuficiente. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro horrorizado de Valentina y escuchó la voz de Esperanza gritando por ayuda. La ambulancia llegó en minutos, pero para las niñas el tiempo se detuvo. Observaron, impotentes como los paramédicos, trabajaban sobre don Mateo, colocando máscaras, insertando agujas, hablando en un lenguaje técnico incomprensible. Cuando finalmente los subieron a la camilla, Valentina intentó seguirlos. «No pueden llevárselo. Somos su familia», gritó con desesperación. Doña Carmen la detuvo, abrazándola con fuerza mientras las cuatro observaban la ambulancia alejarse con sirenas aullantes. «Va a estar bien, niñas. Don Mateo es fuerte», intentó consolarlas el ama de llaves, aunque su voz traicionaba su propia preocupación. Las horas siguientes fueron un infierno de incertidumbre. El doctor Jiménez llamaba regularmente con actualizaciones que doña Carmen traducía en términos que las niñas pudieran entender. «Están ayudándolo a respirar mejor. Le están dando medicinas especiales. Los doctores están cuidándolo. Muy bien». Pero conforme avanzaba el día y don Mateo seguía en la unidad de cuidados intensivos, el miedo comenzó a transformarse en algo más oscuro dentro de la mansión repentinamente silenciosa. Fue en la biblioteca donde estalló la primera verdadera discusión entre las hermanas. Valentina encontró a Paloma dibujando frenéticamente, trazando líneas agresivas sobre un papel. «¿Cómo puedes estar dibujando ahora?», le recriminó. «Don Mateo está en el hospital y tú aquí, escondida como siempre». Paloma levantó la vista, herida. «No estoy escondida, estoy rezando a mi manera. Dibujando, eso no va a ayudarlo, deberías estar con nosotras, esperando noticias. Estar sentada mirando el teléfono no va a ayudarlo tampoco», respondió Paloma, con una dureza inusual en ella. Esperanza, que había seguido a Valentina, intentó mediar. «Por favor, no peleemos ahora. Don Mateo querría que estuviéramos unidas». «Tú cállate», espetó Valentina volviéndose hacia ella, siempre con tu optimismo tonto. «Todo estará bien, todo es maravilloso». «No todo está bien, Esperanza. A veces las cosas malas pasan y no hay nada maravilloso en ello». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. «Solo intento ayudar». «Pues no ayudas. Eres irritante y tonta». El silencio que siguió fue roto por un sollozo ahogado. Las tres se volvieron para ver a Lucía en la puerta, temblando visiblemente ante la discusión. La pequeña dio media vuelta y corrió por el pasillo. «Mira lo que has hecho», acusó Paloma a Valentina. «La has asustado». La tensión escaló hasta que finalmente Valentina, con lágrimas de rabia y miedo, gritó las palabras que todas temían. «Si él se va, nos separarán. ¿No lo entienden? Y será culpa nuestra por no haber sido lo suficientemente buenas para salvarlo». El verdadero miedo quedaba finalmente expuesto. No solo perderían a don Mateo, sino que el frágil hogar que habían comenzado a construir se desmoronaría. Volverían a estar solas, pero esta vez separadas entre sí. En un arranque de frustración, Paloma rasgó el dibujo en el que había estado trabajando, un retrato de don Mateo sonriendo junto a la jacaranda. Los pedazos cayeron como copos de papel al suelo de la biblioteca. Fue entonces cuando Lucía reapareció. Sin decir palabra, como siempre, tomó la mano de Valentina y luego la de Paloma. Con gentil insistencia las acercó hasta que las tres quedaron frente a frente. Después tomó la mano de Esperanza, quien se había refugiado en un rincón, y completó el círculo. El gesto, en su simplicidad, transmitía un mensaje poderoso. «Estamos juntas en esto, pase lo que pase». Valentina fue la primera en quebrarse. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron incontrolables mientras se abrazaba a sus hermanas. «Lo siento, tengo tanto miedo». «Todas lo tenemos», susurró Paloma, agachándose para recoger los pedazos de su dibujo rasgado. «Pero él nos enseñó a ser fuertes juntas». Esperanza, recuperando algo de su optimismo característico, añadió:
como las torres de nuestro castillo de arena. Separadas pueden caer, pero juntas resisten. Mientras las 4 hermanas se abrazaban en la biblioteca, forjando en el dolor un vínculo aún más profundo que el de la sangre que compartían, en el hospital, don Mateo luchaba por respirar, conectado a máquinas que mantenían sus pulmones funcionando. Y en algún lugar de la ciudad, una amenaza que ninguno podía prever comenzaba a tomar forma. En un edificio de oficinas en Polanco, uno de los distritos más exclusivos de la Ciudad de México, un hombre contemplaba la pantalla de su computadora, con expresión indescifrable. Raúl Vega, sobrino de Mateo Ruiz y ex socio de Construcciones Ruiz, revisaba los titulares de los periódicos digitales. Magnate inmobiliario Mateo Ruiz hospitalizado en estado crítico, anunciaba el Financiero en su sección de negocios. Raúl tomó un sorbo de su café, ya frío. A sus 45 años, conservaba un atractivo sobrio y elegante, con el cabello negro salpicado de canas prematuras y ojos oscuros que rara vez revelaban sus pensamientos. La oficina a su alrededor, aunque espaciosa, carecía de los lujos ostentosos que caracterizaban el imperio de su tío. Era funcional, práctica, como el negocio inmobiliario que había intentado construir desde su salida de Construcciones Ruiz 7 años atrás. El timbre de su teléfono interrumpió sus reflexiones. «Señor Vega, el investigador privado está aquí», anunció su asistente. «Hágalo pasar». Minutos después, un hombre de aspecto anodino depositaba una carpeta sobre el escritorio de Raúl. «Todo está ahí, señor», como solicitó. Raúl esperó a quedarse solo para abrir la carpeta. En su interior, fotografías y documentos detallaban la vida reciente de Mateo Ruiz, su diagnóstico médico, sus visitas hospitalarias y, lo más sorprendente, la presencia de 4 niñas idénticas en su mansión. «Cuatrillizas», murmuró Raúl para sí mismo, examinando las imágenes tomadas con teleobjetivo. «¿En qué estás pensando, tío?». El informe del investigador era exhaustivo. Las niñas habían sido recogidas de la calle hacía aproximadamente 2 meses. No existían registros oficiales de su nacimiento, pero se creía que eran hijas de Elena Hernández, una mujer soltera fallecida el año anterior. Mateo había iniciado un proceso de custodia temporal y, según fuentes cercanas, planeaba una adopción permanente. Raúl se recostó en su silla, cerrando la carpeta con un movimiento brusco. No era coincidencia que hubiera contratado al investigador justo después de que su último proyecto inmobiliario fracasara estrepitosamente. Con 3 edificios a medio construir y acreedores llamando diariamente, la fortuna de su tío representaba su última esperanza de salvar su empresa y su reputación. Pero, más allá del dinero, algo más profundo ardía en el pecho de Raúl mientras contemplaba las fotografías. Resentimiento. Un recuerdo de 20 años atrás se materializó vívidamente en su mente. ¿Viviendas sociales? ¿Guarderías comunitarias? Mateo Ruiz había reído con desdén en aquella reunión de consejo. «Raúl, construimos para ganar dinero, no para hacer caridad. Deja el sentimentalismo para las ONG». La humillación había sido pública, frente a todo el consejo directivo. Raúl, entonces un joven idealista, recién incorporado al negocio familiar, había propuesto destinar parte de las ganancias a proyectos sociales, construir centros comunitarios junto a sus desarrollos de lujo, crear un modelo de negocio que beneficiara también a los marginados por el boom inmobiliario. «Tu sobrino necesita madurar», había comentado uno de los socios, provocando risas generalizadas. Y ahora, 2 décadas después, el mismo hombre que había ridiculizado sus ideales juveniles aparecía en los periódicos como un filántropo en potencia, adoptando niñas abandonadas, planeando fundaciones benéficas según los rumores. «Hipócrita», murmuró Raúl, golpeando el escritorio. Tomó su teléfono y marcó un número. «Licenciado Sánchez, habla Raúl Vega. Necesito una consulta urgente sobre derecho familiar. Se trata de mi tío, Mateo Ruiz. Mientras tanto, en el Hospital Ángeles de Pedregal, el doctor Jiménez salía de la unidad de cuidados intensivos con expresión exhausta pero aliviada.
En la sala de espera, el licenciado Montero y doña Carmen se levantaron inmediatamente. «Está estable», anunció el médico. Sufrió una insuficiencia respiratoria aguda, pero respondió bien al tratamiento. Lo mantendremos en observación al menos 48 horas. «¿Puedo verlo?», preguntó doña Carmen, quien había dejado a las niñas al cuidado de la enfermera en la mansión. «Brevemente. Está consciente, pero muy débil». En la habitación, don Mateo parecía haber envejecido años en un solo día. Conectado a monitores y con una máscara de oxígeno cubriendo parte de su rostro, apenas pudo esbozar una sonrisa cuando doña Carmen entró. «Las niñas», logró articular con voz ronca. «Están bien, don Mateo. Preocupadas por usted, pero...» «Bien». Él asintió levemente. Eduardo llamó al abogado. «El plan ahora». El licenciado Montero comprendió inmediatamente. «Me ocuparé personalmente, Mateo. Descansa y recupérate». Cuando los visitantes se retiraron, el doctor Jiménez realizó una última revisión de los signos vitales. «Salvador», llamó don Mateo a su médico y amigo, «dime la verdad. ¿Cuánto tiempo?». El doctor suspiró, conociendo perfectamente el significado de la pregunta. «El daño pulmonar se ha acelerado, Mateo. Sin un trasplante, que sabes que no es viable en tu condición, ¿semanas? ¿Días? Si continúas, sí, semanas, pero con el tratamiento adecuado y reposo absoluto, podríamos estar hablando de algunos meses». Don Mateo cerró los ojos, asimilando la información. «Necesito 3 meses, Salvador. Solo 3 meses para completar el proceso de adopción y asegurar el futuro de las niñas». «Haré todo lo posible desde el punto de vista médico», prometió el doctor, «pero debes seguir el tratamiento al pie de la letra esta vez». De regreso en 1900, la mansión, doña Carmen encontró a las 4 hermanas en el jardín, junto al pequeño árbol de jacaranda. Habían colocado piedras en círculo alrededor del tronco y Paloma había pintado cada una con colores brillantes. «Es para darle fuerza», explicó Esperanza cuando el ama de llaves se acercó, «para que crezca fuerte como don Mateo». Doña Carmen se arrodilló junto a ellas, conmovida por el gesto. «Don Mateo está mejor. Podrán verlo en unos días cuando regrese a casa». La noticia fue recibida con abrazos y lágrimas de alivio. Incluso Lucía, en su silencio habitual, mostró su alegría con una sonrisa radiante. «¿Prometido?», preguntó Valentina, siempre la más cautelosa. «Prometido», aseguró doña Carmen. «Ahora, ¿qué les parece si preparamos algo especial para su regreso? Tal vez Paloma pueda hacer un cartel de bienvenida. Esperanza puede ayudarme con un pastel, y Valentina y Lucía pueden arreglar flores del jardín». El proyecto conjunto dio a las niñas un propósito y alivió momentáneamente la ansiedad que habían experimentado. Trabajaron con entusiasmo durante los días siguientes, transformando la mansión en un espacio acogedor para el regreso del convaleciente. Mientras tanto, el licenciado Montero trabajaba incansablemente en las oficinas legales, preparando documentos, haciendo llamadas, moviendo influencias. El plan de contingencia que don Mateo había solicitado tomaba forma. Un fideicomiso irrevocable que garantizaría el bienestar de las niñas independientemente de su destino. Una estructura legal que dificultaría cualquier impugnación. Y la designación de tutores sustitutos cuidadosamente seleccionados. Lo que ninguno sabía era que, simultáneamente, Raúl Vega ponía en marcha su propia estrategia. Tras consultar con su abogado, había iniciado los trámites para cuestionar la capacidad mental de su tío, argumentando que la enfermedad terminal había afectado su juicio. También había presentado una denuncia anónima ante servicios sociales, describiendo la mansión como un entorno inadecuado para menores debido a la condición médica del propietario. «No es personal», se justificaba Raúl ante sí mismo mientras firmaba los documentos. «Es lo correcto. Un hombre moribundo no puede hacerse cargo de 4 niñas». Pero en el fondo, sabía que había algo profundamente personal en su actuación. La amargura acumulada durante años, el resentimiento por oportunidades negadas, la envidia por el éxito de su tío, todo se canalizaba ahora en este acto
que él se esforzaba por ver como justificado. 3 días después del incidente, don Mateo regresó a su hogar. El recibimiento fue emotivo. Un enorme cartel pintado por Paloma daba la bienvenida en la entrada. El aroma del chocolate caliente y pan dulce recién horneado inundaba la cocina, y jarrones con flores frescas decoraban cada habitación. Las niñas, siguiendo las instrucciones de doña Carmen, se contuvieron de abalanzarse sobre él, limitándose a saludarlo con sonrisas y palabras de bienvenida, mientras los enfermeros lo instalaban en una habitación del primer piso, especialmente acondicionada para facilitar su cuidado. Una vez acomodado, don Mateo pidió que las niñas entraran a verlo. A pesar de su evidente debilidad, se esforzó por aparecer animado. «Mis arquitectas favoritas», sonrió. «Me han dicho que han estado muy ocupadas en mi ausencia. Hicimos todo nosotras mismas», explicó Esperanza con orgullo. «Paloma pintó el cartel, yo ayudé con el pastel, Valentina organizó todo y Lucía escogió las flores más bonitas. Son las flores más hermosas que he visto», asintió don Mateo, observando el jarrón junto a su cama. «Y huelo ese pastel desde aquí. Debe ser delicioso». La visita fue breve, siguiendo las recomendaciones médicas, pero antes de que las niñas se retiraran, don Mateo las llamó una por una. «Valentina», dijo tomando la mano de la mayor, «necesito que sigas siendo fuerte y cuides de tus hermanas, pero también que confíes en los adultos que quieren ayudarnos». La niña asintió solemnemente. «Paloma, tus dibujos iluminan mi día. No dejes nunca de crear belleza». Esperanza, tu alegría es contagiosa. Sigue recordándonos a todos que siempre hay motivos para sonreír. Finalmente, se dirigió a Lucía, quien se acercó y, para sorpresa de todos, tomó la mano de don Mateo y la llevó a su mejilla en un gesto de infinita ternura. «Y tú, pequeña silenciosa», susurró él, «sigues hablando el lenguaje más elocuente de todos». Esa noche, después de que las niñas se retiraran a dormir, el licenciado Montero y el doctor Jiménez se reunieron con don Mateo en su habitación. «Tenemos un problema», anunció el abogado sin preámbulos. «Alguien ha presentado una impugnación formal a tu solicitud de custodia». Don Mateo frunció el ceño. «¿Quién?». Montero dudó antes de responder. «Tu sobrino, Raúl Vega». Un silencio pesado se instaló en la habitación. Don Mateo cerró los ojos procesando la información. «No solo está cuestionando tu capacidad para la adopción», continuó Montero, «sino que ha iniciado un procedimiento para declararte incapacitado mentalmente, argumentando que tu enfermedad ha afectado tu juicio. Y ha contactado a servicios sociales», añadió el abogado. «Una trabajadora social vendrá mañana a inspeccionar las condiciones de vida de las niñas». Don Mateo apretó los puños sobre la manta. «Raúl», murmuró con una mezcla de dolor y decepción. «Siempre fue ambicioso, pero nunca pensé que llegaría a esto». «Tenemos que ser realistas, Mateo», intervino el doctor Jiménez. «Tu condición actual no ayudará a impresionar favorablemente a la trabajadora social». «¿Qué sugieres?», preguntó don Mateo mirando a sus dos confidentes. «Podríamos solicitar un aplazamiento por razones médicas», propuso Montero. Don Mateo negó con la cabeza. «No, enfrentemos esto directamente. Salvador, ¿puedes estar presente durante la visita? Tu opinión profesional sobre mi capacidad para cuidar de las niñas con la asistencia adecuada será crucial». «Por supuesto», asintió el médico. «Y Eduardo prepara toda la documentación sobre el fideicomiso y el plan de contingencia. Quiero que la trabajadora social vea que he pensado en todo, que el bienestar de las niñas está garantizado incluso después». Mientras los tres hombres discutían estrategias en su oficina de Polanco, Raúl Vega recibía una llamada inesperada. «Diga». «Señor Vega, soy Fernanda Gutiérrez, de Servicios Sociales. Estoy asignada al caso de las menores bajo custodia temporal de su tío». «Sí, gracias por llamar», respondió Raúl enderezándose en su silla. «Quería informarle que realizaré una visita domiciliaria mañana. Como familiar directo, que ha expresado preocupación,
tiene derecho a estar presente si lo desea. Raúl no esperaba esta oportunidad. Por supuesto, estaré allí. Al colgar, una sonrisa satisfecha se dibujó en su rostro. La oportunidad de enfrentar a su tío, de cuestionar sus motivos directamente, era más de lo que había esperado. En la mansión, Ruiz, ajenas a las maquinaciones de los adultos, las 4 hermanas dormían abrazadas en su habitación compartida. Habían decidido no separarse ni siquiera para dormir desde el incidente del hospital. La pequeña Lucía, en medio de sus hermanas, soñaba con jacarandas florecidas y castillos de arena con 4 torres resistentes al viento y a las olas. Ninguna de ellas podía imaginar que al día siguiente enfrentarían la primera verdadera amenaza a la frágil familia que apenas comenzaban a construir. La mañana amaneció gris sobre la Ciudad de México, como si el cielo presintiera la tensión que se respiraba en la mansión Ruiz. Desde temprano, el personal se afanaba en asegurarse de que cada rincón estuviera impecable para la inminente visita. Doña Carmen supervisaba personalmente la limpieza, mientras repasaba mentalmente las instrucciones del licenciado Montero. Mostrar un ambiente familiar normalizado, enfatizar la rutina estructurada de las niñas y demostrar que, a pesar de la enfermedad de don Mateo, las pequeñas recibían atención y cuidados óptimos. Las 4 hermanas, ajenas a la verdadera naturaleza de la visita, habían sido informadas simplemente de que vendría una señora importante que necesitaba conocerlas. Valentina, sin embargo, con su aguda percepción, sospechaba que algo más grave ocurría. ¿Por qué todos están tan nerviosos?, preguntó a doña Carmen mientras la mujer acomodaba por tercera vez los cojines de la sala. El ama de llaves suspiró, debatiéndose entre proteger a la niña de la verdad o ser honesta. Optó por un término medio. Es una visita importante para don Mateo, Valentina. La señora que viene ayudará a decidir si ustedes pueden quedarse aquí permanentemente. Los ojos de la niña se agrandaron. ¿Pueden separarnos? Don Mateo está haciendo todo lo posible para que eso no suceda, respondió doña Carmen, abrazando a la pequeña. Pero necesitamos que ustedes se muestren como son, unas niñas felices y bien cuidadas. Valentina asintió con gravedad y corrió a informar a sus hermanas. Pronto, las 4 se preparaban como para una misión especial. Paloma seleccionaba sus mejores dibujos para mostrar. Esperanza practicaba su sonrisa más radiante y hasta Lucía parecía entender la importancia del momento, eligiendo cuidadosamente su vestido favorito. A las 10 en punto, el timbre de la mansión anunció la llegada de la trabajadora social. Fernanda Gutiérrez era una mujer de mediana edad con expresión amable, pero profesionalmente neutral. Vestía un traje sobrio y llevaba un maletín repleto de formularios. La recibieron el licenciado Montero y el doctor Jiménez, quienes la condujeron primero al despacho para una conversación preliminar. «Agradezco su transparencia», comentó Fernanda después de revisar los documentos médicos y legales. «Es evidente que se ha desarrollado un plan detallado para el bienestar de Minon y Cinta, las niñas, tanto a corto como a largo plazo». «Don Mateo ha pensado en todo», aseguró el abogado. «El fideicomiso garantiza no solo la educación y manutención de las pequeñas, sino también terapia psicológica y otros apoyos que pudieran necesitar». La trabajadora social tomó notas meticulosamente. Sin embargo, debo señalar que la situación es inusual. Un hombre en condición terminal buscando adoptar a 4 menores sin parentesco previo inevitablemente genera preguntas sobre motivaciones y capacidad real. «Entendemos sus reservas», intervino el doctor Jiménez, «pero también le pido que considere el vínculo emocional que se ha formado. En mis años de práctica médica he visto cómo el bienestar emocional impacta positivamente en pacientes terminales. En el caso de don Mateo, la presencia de las niñas ha mejorado significativamente su calidad de vida». «Y viceversa», añadió Montero. «Estas pequeñas han encontrado estabilidad y afecto después de un año de pérdidas y abandono». Fernanda asintió sin comprometerse. «Necesitaré hablar con don Mateo y por supuesto con las niñas.
preferiblemente por separado. Justo cuando se disponían a dirigirse a la habitación de don Mateo, el timbre volvió a sonar. Esta vez fue Raúl Vega quien cruzó el umbral. Vestido con un traje oscuro impecable, emanaba una confianza calculada que contrastaba con la atmósfera tensa de la mansión. «Licenciada Gutiérrez, gracias por permitirme estar presente», saludó con formalidad, ignorando deliberadamente al abogado y al médico. Fernanda asintió profesionalmente. «Señor Vega, como familiar directo del solicitante, tiene derecho a participar en el proceso. Sin embargo, debo pedirle que se abstenga de intervenir durante mis entrevistas». «Por supuesto», sonrió Raúl. «Solo estoy aquí como observador, preocupado por el bienestar de esas niñas y de mi tío». El encuentro entre don Mateo y su sobrino fue frío pero civilizado. El enfermo, sentado en un sillón junto a la ventana de su habitación adaptada, apenas dirigió una mirada a Raúl antes de concentrarse en la trabajadora social. «Licenciada Gutiérrez, agradezco su visita. Entiendo sus reservas y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta con total honestidad». La entrevista fue exhaustiva. Don Mateo explicó cómo había encontrado a las niñas, el desarrollo de su relación con ellas y sus planes para garantizar su futuro. Habló con pasión sobre las personalidades únicas de cada una y cómo habían transformado su vida en los últimos meses. «Sé que mi situación no es ideal», admitió finalmente, «pero esas niñas han estado solas, asustadas y en riesgo. Ahora tienen estabilidad, educación, atención médica y, lo más importante, se tienen unas a otras. Mi objetivo es asegurarme de que nunca vuelvan a separarse, incluso cuando yo ya no esté». Durante toda la conversación, Raúl permaneció en silencio, aunque su expresión oscilaba entre el escepticismo y algo más complejo, casi nostálgico, especialmente cuando su tío habló de los proyectos comunitarios que planeaba iniciar con ayuda de las niñas. Después de la entrevista con don Mateo, Fernanda solicitó hablar con las pequeñas. Las 4 hermanas esperaban en la biblioteca, tan nerviosas pero preparadas. «Preferiría hablar con cada una individualmente», indicó la trabajadora social. Valentina dio un paso al frente. «Con todo respeto, señora, preferimos hablar juntas. Siempre hemos enfrentado todo juntas». La firmeza de la niña sorprendió a Fernanda, quien después de un momento de reflexión accedió. «Está bien, pero necesito que cada una conteste honestamente, sin dejarse influir por las respuestas de las demás». La conversación reveló mucho sobre la dinámica entre las hermanas y su relación con don Mateo. Valentina habló con madurez sobre las rutinas diarias, las clases con los tutores y cómo don Mateo las incluía en pequeñas decisiones para hacerlas sentir parte de un hogar. Paloma mostró orgullosamente sus cuadernos de dibujo, donde había documentado sus días en la mansión, desde la plantación del árbol de jacaranda hasta la noche mágica de nieve artificial. Esperanza, fiel a su naturaleza, describió con entusiasmo los planes futuros. Don Mateo dice que cuando estemos listas podemos ayudar a otros niños como nosotras. Dice que hay muchas casas grandes como esta que podrían acoger a niños que no tienen familia. Lucía, como era habitual, no habló, pero respondió a las preguntas de Fernanda con gestos y expresiones que sus hermanas interpretaban con naturalidad, creando una comunicación fluida que impresionó a la trabajadora social. Durante toda la sesión, Raúl observaba desde un rincón cada vez más incómodo. Las niñas apenas le dirigían miradas ocasionales, claramente centrando su atención en la visitante oficial. Fernanda continuó su inspección por la mansión, verificando las habitaciones de las niñas, las instalaciones médicas para don Mateo y los espacios comunes. En el jardín, se detuvo frente al pequeño árbol de jacaranda rodeado de piedras pintadas. «Lo plantamos todos juntos», explicó Esperanza, que había insistido en acompañarla. «Don Mateo dice que crecerá con nosotras y que cuando florezca, toda la casa se llenará de color morado. Es un árbol muy especial en México», comentó Fernanda. «Necesita cuidados al principio, pero una vez que echa raíces, puede vivir por décadas, como las familias», respondió la niña con una sabiduría que sobrepasaba su edad.
Don Mateo dice que las familias son así, necesitan cuidados para echar raíces, pero después duran para siempre. Esta simple analogía pareció tocar algo profundo en Fernanda, quien asintió pensativamente. Al concluir la visita, la trabajadora social se reunió nuevamente con todos los adultos en el despacho. Su expresión profesional no revelaba sus conclusiones. «Prepararé un informe detallado para el juez», anunció. «La audiencia está programada para la próxima semana. Hasta entonces, la situación actual se mantiene sin cambios». Cuando Fernanda se retiró, un silencio tenso se instaló en la habitación. Fue Raúl quien lo rompió. «Tío, ¿podríamos hablar en privado?». Don Mateo miró a su sobrino con expresión cansada, pero asintió. «Eduardo, Salvador, ¿podrían dejarnos solos?». Un momento. Una vez que quedaron a solas, Raúl pareció perder parte de su compostura. «¿Por qué ahora, tío? ¿Por qué de repente te interesa tanto la filantropía y ayudar a niños desamparados?». Don Mateo observó a su sobrino con una mezcla de comprensión y tristeza. «No es de repente, Raúl. Quizás solo es que nunca me escuchaste realmente». «¿Escucharte? Te escuché perfectamente hace 20 años, cuando ridiculizaste mis propuestas de viviendas sociales frente a todo el consejo. ¿Recuerdas? Construimos para ganar dinero, no para hacer caridad. Esas fueron tus palabras exactas». El recuerdo pareció golpear a don Mateo, que cerró los ojos brevemente. «Lo recuerdo», admitió, «y he vivido arrepentido de esas palabras. Desde entonces, tú tenías razón, Raúl, siempre tuviste razón». La sinceridad en la voz de su tío desarmó momentáneamente a Raúl, que no esperaba esta respuesta. «Durante años construí edificios vacíos de significado», continuó don Mateo. «Torres de cristal y acero que nadie recordará cuando ya no estén. Tú intentaste mostrarme un propósito mayor y yo en mi arrogancia no supe verlo. ¿Y ahora quieres que crea que has tenido una epifanía en tu lecho de enfermo?». El tono de Raúl era amargo pero menos agresivo. «No espero que lo creas ni que me perdones. Solo te pido que no uses a esas niñas como instrumento de tu resentimiento hacia mí. Ellas no tienen culpa de mis errores». Un silencio largo se instaló entre tío y sobrino. Desde el jardín llegaban las risas de las niñas que jugaban bajo la supervisión de doña Carmen, ajenas a la conversación que podría determinar su destino. «¿Sabes qué es lo irónico, tío?», dijo finalmente Raúl. «Que has conseguido ser exactamente el hombre que yo quería ser a los 25 años. Solo que a ti te han bastado unas semanas, mientras que a mí me has hecho esperar 2 décadas. Y ese es mi mayor fracaso», respondió don Mateo, «no haber reconocido tu visión cuando tuve la oportunidad. Pero quizás no sea demasiado tarde». Raúl miró a su tío con expresión confusa. «¿Qué quieres decir?». «He estado revisando tus proyectos inmobiliarios, Raúl. Sé que estás en dificultades financieras. También sé que, a pesar de todo, has intentado mantener un componente social en tus desarrollos, incluso a costa de rentabilidad». «¿Me has estado investigando?». El tono de Raúl oscilaba entre la indignación y la sorpresa. «Eres mi sobrino y el único pariente que me queda. Por supuesto que he seguido tu carrera». Don Mateo hizo una pausa para tomar aliento, visiblemente agotado por la conversación. «Tengo una propuesta para ti, pero antes necesito que entiendas algo fundamental. Esas niñas son ahora mi prioridad. Si estás dispuesto a aceptar eso, podemos hablar de una colaboración que beneficie a todos». Antes de que Raúl pudiera responder, un alboroto en el pasillo interrumpió la conversación. La puerta se abrió bruscamente y entró Valentina, seguida por sus 3 hermanas. La expresión de la niña era una mezcla de miedo y determinación. «No, pueden separarnos», exclamó dirigiéndose directamente a Raúl. «Si intentas llevarnos lejos de don Mateo o separarnos, escaparemos. Ya lo hemos hecho antes». Raúl, sorprendido por la vehemencia de la pequeña, no supo cómo responder. «Valentina», intervino don Mateo con voz suave pero firme, «nadie va a separarlas. El señor Vega es mi sobrino y estamos hablando de cómo podemos trabajar juntos para asegurar su futuro». «Él quiere que nos vayamos», insistió Valentina. «Lo escuchamos hablar con esa señora.
Dijo que este no es un ambiente adecuado para niñas. Raúl parecía genuinamente incómodo ahora. Miró a las 4 pequeñas figuras frente a él. Valentina con su postura protectora, Paloma sosteniendo firmemente sus dibujos como un escudo, Esperanza con lágrimas contenidas y Lucía, quien lo observaba con una intensidad perturbadora para alguien que no hablaba. Yo solo, comenzó Raúl, pero se detuvo, inseguro de cómo justificar sus acciones ante aquellas niñas. Fue entonces cuando Lucía hizo algo inesperado. Se acercó a él y tomó su mano. El gesto, tan simple y directo, desarmó completamente a Raúl. La niña lo condujo hacia la ventana y señaló el árbol de jacaranda en el jardín. «Quiere mostrarte nuestro árbol», explicó Valentina. «Lo plantamos para que crezca con nosotras. Es nuestro símbolo de familia». Algo se quebró dentro de Raúl al mirar aquel pequeño árbol. Recordó de pronto su propia infancia, los momentos en que su tío Mateo, antes de convertirse en el magnate inmobiliario, lo llevaba de la mano a recorrer obras, le enseñaba a leer planos, le hablaba de construir cosas que duraran generaciones. Recordó al hombre que había sido su héroe antes de convertirse en su antagonista. «No quiero separarlas», dijo finalmente con una voz que no parecía la suya. «Solo estaba preocupado por muchas cosas que ustedes no entenderían». «Entendemos más de lo que crees», respondió Valentina. «Entendemos que a veces los adultos están enojados por cosas que pasaron hace mucho tiempo. Nuestra mamá decía que guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona se enferme». La sabiduría simple pero profunda de la niña golpeó a Raúl como una revelación. Miró a su tío postrado en el sillón, conectado a su oxígeno, y por primera vez en años vio no al empresario despiadado que lo había humillado, sino a un hombre frágil intentando redimirse antes de partir. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente Raúl, dirigiéndose tanto a las niñas como a su tío. «Pero les prometo que no haré nada que pueda separarlas». Mientras Raúl Vega abandonaba la mansión Ruiz aquella tarde, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. En su automóvil detuvo la mirada en una fotografía antigua que guardaba en la guantera. Él y su tío Mateo, 20 años. Atrás, sonrientes frente a la primera Torre Ruiz en construcción. No recordaba cuándo había sido la última vez que cualquiera de los dos había sonreído así. En su oficina de Polanco, esa misma noche, Raúl contemplaba la ciudad iluminada a través de su ventana. En la pantalla de su computadora, un correo electrónico a medio redactar dirigido a su abogado. Instrucciones para retirar la impugnación a la custodia. Su dedo vacilaba sobre la tecla de enviar. En ese momento, sonó el teléfono. Era su asistente. «Señor Vega, hay algo que debe ver. Están pasando un reportaje sobre su tío en el noticiero». Raúl encendió la televisión justo a tiempo para ver imágenes de la fiesta de cumpleaños que don Mateo había organizado para las niñas meses atrás. El reportaje destacaba el giro filantrópico del magnate inmobiliario y sus planes para crear hogares de acogida modelos. Según fuentes cercanas, narraba la reportera, don Mateo Ruiz planea transformar parte de su imperio inmobiliario en una red de casas hogar para niños abandonados, con un enfoque innovador centrado en grupos, pequeños y ambiente familiar. La cámara mostró entonces una entrevista grabada con don Mateo, visiblemente más saludable que en la actualidad. «Construí edificios toda mi vida», decía en la pantalla, «pero nunca entendí realmente el significado de construir un hogar hasta ahora». Raúl apagó el televisor y permaneció en silencio, contemplando la ciudad. Finalmente murmuró para sí mismo: «Él solo se convirtió en el hombre que yo intenté ser cuando ya no tenía tiempo». Con un movimiento decidido, presionó enviar en el correo electrónico. Luego tomó su teléfono y marcó un número. «Tío, soy Raúl. Necesitamos hablar sobre tu propuesta. Creo que podríamos trabajar juntos después de todo». Mientras tanto, en la mansión Ruiz, ajenas a las maquinaciones de los adultos, las 4 hermanas dormían abrazadas en su habitación compartida, soñando con jacarandas florecidas y un futuro donde permanecerían siempre juntas. La víspera.
De la audiencia judicial amaneció con un cielo plomizo sobre la Ciudad de México. Nubes densas anunciaban tormenta, como un presagio de la tensión que se respiraba en la mansión Ruiz. A pesar del aparente acercamiento con Raúl, el licenciado Montero había advertido que el proceso legal seguiría su curso. La trabajadora social había presentado su informe y ahora todo dependía del criterio del juez asignado al caso, el licenciado Guillermo Ortega, conocido por su rigurosa interpretación de la ley de adopción. Don Mateo había pasado la mañana revisando documentos con su abogado, preparándose meticulosamente para la audiencia del día siguiente. El cansancio era evidente en su rostro, pero se mantenía concentrado, determinado a no dejar ningún detalle al azar. El informe de la licenciada Gutiérrez es mayormente favorable, explicó Montero. Destaca el vínculo emocional establecido y el ambiente positivo que has creado para las niñas. Sin embargo, también señala preocupaciones sobre tu condición médica y la sostenibilidad del arreglo. Don Mateo asintió sin sorprenderse. ¿Y el testimonio de Raúl? ¿Sabemos si mantendrá su palabra de retirar la impugnación? Formalmente lo ha hecho, pero el daño inicial ya está en el expediente. El juez puede considerar sus preocupaciones originales, independientemente de que ya no las sostenga. La conversación fue interrumpida por doña Carmen, quien entró apresuradamente al despacho. Don Mateo, el doctor Jiménez acaba de llegar. Dice que necesita verlo urgentemente. La expresión del médico al entrar alertó a todos de que algo grave sucedía. Salvador Jiménez, habitualmente compuesto y profesional, mostraba una preocupación evidente. Mateo, necesito realizarte algunos estudios inmediatamente. Los últimos análisis muestran alteraciones significativas. El tiempo pareció detenerse. Don Mateo intercambió una mirada con su abogado antes de preguntar: ¿cuánto tiempo? El doctor comprendió la verdadera pregunta. No puedo asegurarlo sin más pruebas, pero es posible que tengamos que adelantar tu ingreso hospitalario. Tal vez hoy mismo. La noticia cayó como un rayo. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana del día siguiente. Si don Mateo estaba hospitalizado, su ausencia podría interpretarse negativamente, reforzando los argumentos sobre su incapacidad para cuidar de las niñas. ¿No puede esperar hasta después de la audiencia?, preguntó, consciente de lo irrazonable de su petición. Mateo, esto no es negociable, respondió el doctor con firmeza. Estamos hablando de un deterioro acelerado de tu función pulmonar. Cada hora cuenta. El licenciado Montero intervino. Podríamos solicitar un aplazamiento de emergencia por razones médicas. ¿Y cuánto tiempo tomaría reprogramar? La voz de don Mateo reflejaba su angustia. Salvador, sé sincero. Si entro al hospital hoy, ¿cuáles son las probabilidades de que pueda asistir a una audiencia en los próximos días? El silencio del médico fue respuesta suficiente. 2 horas más tarde, una ambulancia esperaba frente a la mansión. El equipo médico preparaba a don Mateo para su traslado, mientras el licenciado Montero hablaba por teléfono, intentando coordinar la estrategia legal de emergencia. Las niñas habían sido mantenidas al margen inicialmente, pero era imposible ocultar la gravedad de la situación. Valentina, como siempre, fue la primera en enfrentar la realidad. ¿Se está muriendo?, preguntó directamente a doña Carmen cuando vio la ambulancia. El ama de llaves, incapaz de mentir ante aquella mirada penetrante, respondió con la verdad que la niña merecía. Está muy enfermo, Valentina. Los doctores necesitan cuidarlo. En el hospital. ¿Y la audiencia de mañana? ¿Qué pasará con nosotras? El licenciado Montero está haciendo todo lo posible para solucionarlo. Pero la preocupación en los ojos de los adultos decía más que sus palabras. Las 4 hermanas se reunieron en su habitación, procesando la situación a su manera. Valentina paseaba nerviosamente, Paloma dibujaba con trazos frenéticos, Esperanza lloraba silenciosamente, y Lucía observaba por la ventana, aparentemente ausente pero absorbiendo todo. Si don Mateo no va a la audiencia, nos separarán, declaró finalmente Valentina. Escuché al licenciado hablar por teléfono. Dijo que sin su testimonio, nuestro caso se debilita.
Pero no pueden hacer eso, protestó Esperanza. Somos hermanas, tenemos que estar juntas. El sistema no siempre funciona como debería, respondió Valentina con una madurez dolorosa. Nuestra mamá lo decía siempre. Paloma, que había estado silenciosa, mostró el dibujo en el que había estado trabajando. Las 4 hermanas de pie junto a la cama de hospital de don Mateo, con una luz brillante emanando de sus manos unidas hacia él. ¿Qué significa?, preguntó Valentina. Tal vez podamos ayudarlo como él nos ayudó a nosotras, respondió la artista. ¿Cómo? No somos doctoras, replicó Valentina, aunque sin la dureza habitual. Fue entonces cuando Lucía hizo algo inesperado. Se acercó a sus hermanas y las tomó de las manos, formando un círculo. Luego señaló hacia la ventana, donde el pequeño árbol de jacaranda era visible bajo la lluvia que comenzaba a caer. Valentina pareció entender el mensaje silencioso de su hermana. Tienes razón. Don Mateo nos mostró cómo echar raíces juntas. Ahora debemos mostrarle que esas raíces son fuertes. El plan surgió orgánicamente, nacido de la intuición colectiva de las hermanas. Mientras los paramédicos preparaban a don Mateo en la planta baja, las 4 niñas organizaban su propia misión. Necesitamos algo suyo, algo importante, declaró Valentina. Esperanza corrió a la habitación de don Mateo y regresó con la concha marina que Lucía le había regalado en la playa, ahora guardada como un tesoro en su mesita de noche. Paloma contribuyó con una reproducción enmarcada de su primer retrato de don Mateo, aquel que había capturado su esencia de ternura y fortaleza. De su cofre personal, Valentina extrajo una pequeña libreta donde había anotado meticulosamente todas las reglas de la casa que habían establecido juntos. Nadie duerme solo. Dividir dulces en 4 partes iguales. Si tose, llamar a la enfermera. Lucía, por su parte, recogió un pequeño frasco con tierra del lugar donde habían plantado la jacaranda. Cargadas con estos tesoros, las 4 hermanas bajaron silenciosamente al vestíbulo principal justo cuando terminaban de subir a don Mateo a la ambulancia. A través de las puertas abiertas bajo la lluvia cada vez más intensa, pudieron ver cómo las puertas del vehículo se cerraban con él en su interior. ¿A qué hospital lo llevan?, preguntó Valentina a doña Carmen, quien regresaba empapada después de despedirse. Al Ángeles del Pedregal, respondió distraídamente el ama de llaves, sin percatarse de la determinación en los ojos de la niña. Esa noche, la mansión quedó sumida en un silencio opresivo. El licenciado Montero trabajaba frenéticamente en el despacho, haciendo llamadas, preparando documentos, buscando precedentes legales que pudieran ayudar a su caso. El doctor Jiménez había acompañado a don Mateo al hospital, desde donde enviaba actualizaciones periódicas, cada vez menos alentadoras. Ha entrado en un estado semicomatoso, informó en su última llamada. Estamos haciendo todo lo posible, pero sus pulmones están fallando rápidamente. La noticia, aunque mantenida en secreto de las niñas, pareció filtrarse a través de las paredes. A medianoche, cuando la mansión dormía, 4 pequeñas figuras se deslizaron silenciosamente hasta la cocina. Valentina había elaborado un plan. Alfredo siempre deja las llaves de la camioneta pequeña en el cajón de la cocina, explicó a sus hermanas. Él me enseñó dónde queda el hospital. Está a solo 10 minutos de aquí. Pero ninguna sabe. Conducir, objetó Paloma, aunque sin verdadera convicción. No necesitamos conducir. Tomaremos un taxi. Tengo el dinero que don Mateo nos dio para emergencias. En el bolsillo de su chaqueta, Valentina guardaba los 500 pesos que don Mateo había entregado a cada una para cualquier emergencia. Nunca habían pensado que la emergencia sería él mismo. El plan era arriesgado pero simple. Saldrían por la puerta de servicio, tomarían un taxi hasta el hospital y encontrarían la manera de llegar hasta don Mateo. Ninguna de ellas había verbalizado qué harían exactamente una vez allí, pero las 4 compartían una certeza instintiva. Tenían que estar con él. Contra todo pronóstico, lograron salir de la mansión sin ser detectadas. La lluvia había cesado, dejando un aire limpio y fresco.
Un taxi apareció casi milagrosamente cuando Valentina silbó como había visto hacer a los adultos. «Al Hospital Ángeles del Pedregal, por favor», solicitó con la seriedad de una adulta. El taxista miró con curiosidad a las 4 niñas idénticas que subían a su vehículo a medianoche, pero en la Ciudad de México había visto cosas más extrañas. Además, la mayor parecía segura de lo que hacía. «¿Sus papás están en el hospital?», preguntó mientras conducía. «Nuestro papá», respondió Valentina sin dudar, «está muy enfermo y necesitamos verlo urgentemente». Al llegar al hospital, enfrentaron el primer obstáculo real, el control de seguridad en la entrada. Era casi la 1 de la madrugada y las visitas estaban restringidas. «No podemos dejarlas entrar solas, niñas», explicó amablemente el guardia. «¿Dónde están sus familiares adultos?». Fue Esperanza quien encontró la solución. Con lágrimas genuinas brotando de sus ojos, explicó: «Nuestra tía nos está esperando adentro. Nuestro papá está muy malito y quizás no pase de esta noche. Por favor, déjenos entrar». La sinceridad del llanto de Esperanza ablandó al guardia, quien, después de anotar sus nombres, Valentina dio apellidos falsos, las dejó pasar con la condición de que se reportaran inmediatamente con la enfermera de turno. Una vez dentro, las niñas enfrentaron la vastedad del hospital nocturno. Pasillos interminables, señalizaciones confusas, personal ocupado que apenas les prestaba atención. Fue Lucía quien, sorprendentemente, pareció saber hacia dónde dirigirse. Con pasos seguros, guió a sus hermanas hasta los ascensores y presionó el botón del 6º piso. «¿Cómo sabes dónde está?», susurró Valentina. Lucía simplemente señaló su corazón. La unidad de cuidados intensivos ocupaba la mitad del 6º piso. A esa hora, el silencio era interrumpido solo por el pitido constante de monitores y el murmullo ocasional del personal médico. Las niñas se detuvieron frente a las puertas automáticas que separaban el área de espera de las habitaciones de los pacientes. «No nos dejarán pasar», murmuró Paloma, observando a la enfermera que vigilaba la entrada. Nuevamente, fue Lucía quien tomó la iniciativa. Acercándose a la estación de enfermería, hizo algo que dejó atónitas a sus hermanas. Habló. «Nuestro papá está aquí», dijo con voz suave pero clara, la primera vez que las hermanas la escuchaban hablar en más de un año. «Mateo Ruiz. Por favor, necesitamos verlo». La enfermera, una mujer de mediana edad con rostro amable, miró sorprendida a la pequeña. «¿Don Mateo Ruiz es vuestro padre?». Lucía asintió, y sus hermanas se apresuraron a unirse a ella. «Adoptivo», precisó. Valentina. «O casi, mañana es la audiencia». La mujer pareció dudar, pero algo en la determinación de las 4 pequeñas figuras idénticas la conmovió. «Normalmente no permitimos visitas a esta hora, y menos de menores, pero…» miró a su alrededor, comprobando que no hubiera médicos cerca. El doctor Jiménez acaba de irse a descansar un poco. Don Mateo está estable dentro de su gravedad. 5 minutos, no más. Las condujo a través de pasillos silenciosos hasta una habitación donde, rodeado de máquinas que pitaban y luces parpadeantes, yacía don Mateo. Conectado a un respirador, con múltiples vías intravenosas y monitores, apenas se distinguía al hombre vital que las había acogido meses atrás. «Está en coma inducido», explicó la enfermera en voz baja. «No puede oírlas ni responder, pero algunos creen que los pacientes perciben la presencia de sus seres queridos». 5 minutos, repitió antes de retirarse discretamente. Las 4 hermanas rodearon la cama en silencio. El pitido constante del monitor cardíaco marcaba el ritmo de la escena como un metrónomo implacable. Fue Valentina quien habló primero. «Don Mateo, somos nosotras, las 4. Hemos venido porque mañana es la audiencia y usted nos prometió que estaríamos juntos, todas juntas». Esperanza continuó, con voz quebrada pero optimista como siempre. «Trajimos cosas importantes, cosas que nos hacen familia». Una a una, colocaron sus tesoros sobre la cama hospitalaria: la concha marina, el retrato, la libreta de reglas,
el frasco con tierra del jacaranda. Son nuestras raíces, explicó Paloma, las que plantamos juntos. Y entonces, como si respondieran a una señal invisible, las cuatro formaron un círculo alrededor de la cama. Manos con manos, una apoyada en la mejilla de don Mateo, otra sobre su pecho. Y comenzaron a cantar suavemente al principio, luego con más confianza, la canción de cuna que su madre les cantaba y que ellas habían seguido cantando en las noches de calle para darse valor. Alarrorro niño, alarrorro ya, duérmete mí. Niño, duérmete mi sol. Esta niña linda que nació de día quiere que la lleven a la dulcería. Esta niña linda que nació de noche quiere que la lleven a pasear en coche. Las voces infantiles se entrelazaban en perfecta armonía, creando una melodía que parecía flotar en la habitación antiséptica, transformándola. Incluso Lucía cantaba, su voz pura y clara después de tanto silencio. Cuando la canción terminó, Lucía se inclinó sobre don Mateo y susurró algo en su oído, palabras tan suaves que ni sus hermanas pudieron escucharlas, palabras que quedaron entre ella y el hombre que las había salvado de la soledad. Fue entonces cuando sucedió. Monitor cardíaco, que hasta entonces había mantenido un ritmo débil pero constante, pareció titubear. Un pitido diferente, luego otro. Las niñas se asustaron temiendo haber causado algún daño, pero en lugar de deteriorarse, el ritmo comenzó a fortalecerse. Los números en las pantallas de los monitores comenzaron a cambiar, mostrando valores que se acercaban lentamente a los rangos normales. La enfermera irrumpió en la habitación, alarmada por los cambios en las lecturas. Al ver los monitores, su expresión profesional se transformó en asombro. «¿Qué está pasando?», preguntó Valentina, atemorizada. La mujer verificó los equipos, comprobó las vías, revisó el respirador. «No lo sé», admitió finalmente. «Sus signos vitales están mejorando, sin ninguna intervención médica». En ese momento, algo más sorprendente ocurrió. Los párpados de don Mateo, que habían permanecido cerrados en su estado comatoso, temblaron ligeramente. Y luego, como desafiando todo pronóstico médico, se abrieron. Sus ojos, desorientados al principio, recorrieron lentamente la habitación hasta posarse en las cuatro pequeñas figuras a su lado. «¿Papá?». La palabra escapó de los labios de Cintos. Lucía, simple y poderosa. La enfermera, recuperándose de su asombro inicial, corrió a llamar al médico de guardia. En minutos, la habitación se llenó de personal sanitario y las niñas fueron conducidas nuevamente a la sala de espera mientras los doctores examinaban a don Mateo. Fue casi al amanecer cuando el doctor Jiménez, convocado de emergencia, salió a hablar con ellas. Su expresión era una mezcla de incredulidad y cautela profesional. «No puedo explicar científicamente lo que ha ocurrido», admitió. «Don Mateo ha experimentado una mejoría significativa que contradice todos nuestros pronósticos. Sigue grave, pero ha recuperado la conciencia y algunos de sus parámetros han mejorado considerablemente». «¿Podemos verlo otra vez?», preguntó Esperanza. «Brevemente. Está muy débil, pero ha insistido en hablar con ustedes». Cuando entraron nuevamente a la habitación, don Mateo estaba parcialmente incorporado. El respirador había sido reemplazado por una cánula nasal menos invasiva. A pesar de su evidente debilidad, sonrió al verlas. «Mis arquitectas», susurró con voz ronca. «¿Cómo llegaron aquí?» «Teníamos que venir», respondió Valentina simplemente. «Mañana es la audiencia». «Hoy», corrigió don Mateo. «Y estaré». «¿Sanji?» Las niñas intercambiaron miradas de asombro. «Pero los doctores no siempre tienen razón», sonrió débilmente. «Algunas medicinas no vienen en frascos». Miró los objetos que las niñas habían traído, aún dispuestos sobre su cama. «Nuestras raíces», murmuró, repitiendo las palabras de Paloma, «fuertes como la jacaranda». En ese momento, el licenciado Montero irrumpió en la habitación, seguido por doña Carmen. Ambos habían sido alertados por el hospital sobre la presencia de las niñas. «Gracias a Dios están bien», exclamó el ama de llaves abrazando a las pequeñas. «Nos dieron un susto terrible». «¿Mateo?». El abogado se quedó paralizado al ver a su cliente consciente. «¿Cómo es posible?».
Milagros, Eduardo, respondió don Mateo con una sonrisa cansada. A veces ocurren incluso para viejos constructores como yo. El amanecer encontró a la comitiva inusual preparándose para la audiencia judicial. Contra todas las recomendaciones médicas, don Mateo insistió en estar presente, aunque fuera mediante videoconferencia. El doctor Jiménez, a regañadientes, autorizó la instalación de un equipo en la habitación del hospital, con la condición de que la conexión no durara más de 30 minutos. Mientras tanto, el licenciado Montero partió hacia el juzgado con doña Carmen y las niñas, adecuadamente vestidas para la ocasión. En el camino se reunieron con Raúl Vega, quien esperaba en las escalinatas del edificio judicial. «¿Cómo está mi tío?», preguntó con genuina preocupación. «Sorprendentemente mejor», respondió Montero. «Estará presente por videoconferencia». Raúl pareció genuinamente aliviado. «Me alegro. Yo he estado reflexionando mucho sobre todo esto». La audiencia comenzó puntualmente a las 10. El juez Guillermo Ortega, un hombre de apariencia severa pero justa, presidía la sesión. La trabajadora social presentó su informe, detallando tanto los aspectos positivos como las preocupaciones sobre la situación. Si bien es evidente el vínculo afectivo establecido, concluyó, no puedo ignorar la realidad médica del solicitante y el riesgo que supone para la estabilidad emocional de las menores. El licenciado Montero presentó entonces los documentos del fideicomiso y el plan de contingencia, argumentando que don Mateo había previsto todas las eventualidades. El juez escuchaba con atención, pero su expresión delataba escepticismo. «Entiendo que don Mateo Ruiz no puede estar presente debido a su hospitalización», comentó. «Esto en sí mismo parece confirmar las preocupaciones sobre su capacidad para hacerse cargo de 4 menores». Fue entonces cuando el secretario del juzgado se acercó al juez y le informó sobre la videoconferencia programada. Minutos después, la imagen de don Mateo apareció en la pantalla instalada en la sala. A pesar de su evidente debilidad, se mostraba lúcido y determinado. «Su señoría», comenzó con voz suave pero clara, «agradezco la oportunidad de dirigirme a usted en estas circunstancias. Soy plenamente consciente de las preocupaciones sobre mi salud y lo que eso implica para la adopción que solicito». El juez asintió. «Señor Ruiz comprenderá que mi deber es garantizar el bienestar de estas menores a largo plazo». «Lo comprendo perfectamente, su señoría, y por eso quiero aclarar algo fundamental. No pretendo haber salvado a estas niñas. Son ellas quienes me han salvado a mí». Don Mateo hizo una pausa, visiblemente emocionado. «Cuando las encontré, aquella noche de lluvia, yo era un hombre que había construido un imperio de cemento, pero nunca un hogar. Ellas me enseñaron lo que significa pertenecer, lo que significa tener raíces. Y ahora solo pido la oportunidad de garantizar que nunca más tengan que separarse, que puedan crecer juntas, como las hermanas que son». El juez escuchaba atentamente, su expresión gradualmente suavizándose. «Señor Ruiz, su dedicación es evidente, pero la realidad de su condición médica ha mejorado inexplicablemente», intervino el doctor Jiménez, quien había solicitado testificar. «Como médico tratante, puedo confirmar que don Mateo ha experimentado una mejoría que desafía nuestros pronósticos anteriores. No puedo garantizar una recuperación completa, pero sí afirmar que su estado actual es significativamente mejor que hace 24 horas. La audiencia continuó con los testimonios del personal de la mansión y, sorprendentemente, de Raúl Vega, quien había preparado una declaración de apoyo a su tío. «He sido testigo de la transformación de mi tío», declaró. «Lo que inició como un gesto impulsivo se ha convertido en una verdadera misión. Estas niñas son su familia ahora, y él la de ellas». Finalmente, el juez solicitó escuchar a las niñas. Las 4 hermanas se presentaron juntas ante el estrado, tomadas de la mano como siempre en los momentos cruciales. «¿Hay algo que quieran decirme?», preguntó el juez con amabilidad. Fue Lucía quien dio un paso adelante, sorprendiendo a todos los presentes que no sabían que había recuperado el habla. «Él es nuestro papá»,
dijo simplemente, y nosotras somos su medicina. El silencio que siguió a estas palabras pareció contener toda la emoción acumulada en los meses de convivencia, todas las luchas, todos los momentos de felicidad compartida. Finalmente, el juez Ortega tomó su decisión. Considerando el vínculo afectivo evidenciado, la recuperación extraordinaria del solicitante y el claro deseo de las menores, este tribunal decide conceder, en carácter de urgencia, la adopción definitiva solicitada por don Mateo Ruiz Gallardo, quedando las 4 menores bajo su custodia, legal plena, con todos los derechos y obligaciones que la ley confiere. El golpe del mazo selló formalmente la decisión, pero para las 4 hermanas y su nuevo padre legal, el verdadero sello había sido puesto la noche anterior, en aquella habitación de hospital, cuando sus corazones se unieron en un vínculo que trascendía documentos y tribunales. Mientras la sala estallaba en aplausos discretos, en la pantalla, don Mateo lloraba silenciosamente, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado pero esperanzado. Las semanas siguientes al veredicto del juez trajeron consigo una serie de sorpresas que nadie, ni siquiera el optimista doctor Jiménez, habría podido predecir. La primera llegó en forma de resultados médicos que dejaron perplejos a especialistas de 3 hospitales diferentes. No puedo explicarlo científicamente, admitió el doctor Jiménez mientras mostraba las imágenes comparativas de los pulmones de don Mateo a un equipo de neumólogos reunidos en la biblioteca de la mansión. Las cicatrices pulmonares muestran una regresión significativa. No es una cura, entendámonos, pero el proceso degenerativo parece haberse detenido e incluso revertido parcialmente. Los médicos debatían teorías, nuevos tratamientos experimentales, error en los diagnósticos previos, algún factor ambiental desconocido. Pero para don Mateo, recuperándose en su habitación con vistas al jardín donde la jacaranda comenzaba a fortalecerse, la explicación era mucho más simple. Amor. La única constante ha sido ellas, explicó a Salvador cuando estaban a solas. Desde que llegaron, cada momento de alegría compartida, cada risa, cada abrazo, ha sido como un bálsamo no solo para el alma, sino también para el cuerpo. El médico, formado en la más rigurosa tradición científica, se encontraba dividido entre el escepticismo profesional y la evidencia innegable ante sus ojos. Existe literatura sobre el impacto del bienestar emocional en la salud física, concedió. Pero lo que estamos viendo aquí va más allá de los casos documentados. Quizás deberías documentar entonces, sonrió don Mateo. El efecto terapéutico de encontrar una familia, cuando creías que ya era demasiado tarde. La mejoría no significaba curación. Don Mateo seguía necesitando oxígeno suplementario, especialmente durante actividades físicas, y su condición requería monitoreo constante. Pero el tiempo que inicialmente se medía en semanas, ahora se contaba en meses, posiblemente años. Tiempo suficiente para lo que él consideraba su misión más importante: ver crecer a sus hijas. La vida en la mansión Ruiz se transformó completamente. Don Mateo abandonó su participación activa en los consejos de administración de sus empresas, delegando responsabilidades para concentrarse en su nueva prioridad: ser padre. Las mañanas ahora comenzaban con desayunos ruidosos donde se discutían planes para el día. Tareas escolares. Las niñas habían sido inscritas en uno de los mejores colegios privados de la ciudad, y proyectos familiares. Las tardes se llenaban de actividades que ninguno habría imaginado meses atrás: ayudar con ecuaciones matemáticas, debatir sobre princesas favoritas. Valentina insistía en que las princesas guerreras eran superiores a las que esperaban ser rescatadas. Explicar por qué los perros no podían comer brócoli, teoría firmemente defendida por Esperanza, y maravillarse ante la transformación de Lucía, quien había pasado del silencio absoluto a convertirse en una conversadora incansable. ¿Por qué las estrellas no se caen?, preguntaba una noche mientras observaban el cielo desde el jardín. Por la gravedad, respondía don Mateo.
Es como un abrazo invisible que mantiene a todos en su lugar. ¿Como nosotras?, insistía la pequeña. ¿Nos mantenemos juntas por un abrazo invisible? Exactamente como nosotras, sonreía él, conmovido por la profundidad intuitiva de la niña. Cada una de las hermanas comenzó a desarrollar sus talentos naturales en este ambiente de seguridad y estímulo. Valentina, con su liderazgo innato, destacaba en deportes de equipo y mostraba una habilidad sorprendente para organizar desde excursiones escolares hasta campañas de reciclaje en el vecindario. Paloma transformó una de las habitaciones desocupadas en un atelier donde pasaba horas creando. Sus pinturas, que inicialmente capturaban momentos cotidianos de su nueva vida, comenzaron a evolucionar hacia un estilo propio que combinaba realismo con elementos oníricos. «Pinto lo que veo y lo que siento», explicaba a quien preguntara. Esperanza, fiel a su naturaleza optimista, descubrió el teatro y la música. Su capacidad para memorizar diálogos enteros después de escucharlos una sola vez asombraba a sus profesores. Pronto se convirtió en la estrella de las presentaciones escolares, iluminando el escenario con su presencia natural y contagiosa. Y Lucía, la antes silenciosa, reveló una mente analítica excepcional. Devoraba libros de ciencias con la misma pasión que otros niños leían cómics y bombardeaba a don Mateo y a sus tutores con preguntas que muchas veces los dejaban sin respuestas inmediatas. «No lo sé, pero lo investigaremos juntos», se convirtió en una frase frecuente en la casa. La transformación no se limitaba al interior de la mansión. Con las niñas oficialmente adoptadas y su salud estabilizada, don Mateo comenzó a implementar el proyecto que había estado desarrollando mentalmente desde aquella primera noche. Transformar parte de su imperio inmobiliario en una red de hogares para niños abandonados. «No quiero más orfanatos institucionales», explicó durante una reunión con su equipo de arquitectos y trabajadores sociales. «Quiero casas verdaderas, en barrios comunes, donde grupos pequeños de niños puedan vivir con cuidadores permanentes que realmente se conviertan en figuras familiares». El modelo que proponía era revolucionario en México. Casas hogar con un máximo de 8 niños por unidad, bajo el cuidado de un matrimonio residente capacitado, con apoyo psicológico, refuerzo escolar y seguimiento personalizado. Cada casa sería diseñada específicamente para crear un ambiente familiar, no institucional. Nada de dormitorios grandes con literas en fila, insistía. Habitaciones compartidas por 2 o 3 niños máximo, con espacio para sus pertenencias personales, decoración individualizada y áreas comunes que fomenten la convivencia. Para sorpresa de muchos, nombró a sus 4 hijas como consultoras especiales del proyecto. Cada fin de semana, las niñas participaban en reuniones donde ofrecían perspectivas que solo quienes habían experimentado el abandono podían aportar. «Los niños necesitan sentirse seguros», explicaba Valentina durante una de estas sesiones. «Las puertas deben tener cerraduras que funcionen desde dentro. Y mucha luz», añadía Paloma. «Ventanas grandes por donde entre el sol». «Cada casa debe tener un jardín donde plantar un árbol», sugería Esperanza, «para que los niños puedan ver algo crecer con ellos. Y cada cama necesita su propia manta suave», completaba Lucía. «No importa si hace calor, es para sentirse abrazado cuando estás solo». Los arquitectos tomaban notas diligentemente, a veces sorprendidos por la profundidad emocional de estos requisitos aparentemente simples. Don Mateo observaba con orgullo cómo las experiencias dolorosas de sus hijas se transformaban en sabiduría práctica que beneficiaría a otros. El proyecto avanzaba rápidamente cuando un obstáculo inesperado surgió. Los permisos para la primera casa hogar en la colonia Roma fueron bloqueados por un funcionario municipal. Tras investigar, descubrieron que la constructora que había sobornado al funcionario pertenecía a un viejo rival de negocios. «Es parte del sistema», suspiró don Mateo al enterarse. «Siempre hay intereses creados». Fue entonces cuando recibió una llamada sorprendente de Raúl. «Tío, me enteré del problema con los permisos», dijo su sobrino. «Creo que puedo ayudar».
La relación entre tío y sobrino había evolucionado lentamente desde la audiencia judicial. El resentimiento de décadas no podía desvanecerse de la noche a la mañana, pero algo nuevo había comenzado a crecer en su lugar. Respeto mutuo y quizás el inicio de una reconciliación genuina. ¿Cómo podrías ayudar?, preguntó don Mateo, genuinamente curioso. Digamos que conozco los entresijos de la burocracia municipal mejor que tú, respondió Raúl con una sonrisa audible en su voz. Y tengo algunos contactos que podrían acelerar el proceso legalmente, por supuesto. Una semana después, los permisos estaban aprobados. Raúl había logrado desenmascarar el esquema de corrupción y presionar para una revisión expedita del proyecto. Cuando don Mateo intentó agradecerle, su sobrino lo sorprendió con una propuesta. No quiero agradecimientos, tío. Quiero ser parte del proyecto. La oferta tomó por sorpresa a don Mateo. ¿Estás seguro? Esto no generará los márgenes de ganancia a los que estás acostumbrado. Ya no se trata de márgenes, respondió Raúl con seriedad. Se trata de construir algo que importe, algo que debí haber construido hace 20 años, cuando intenté convencerte de aquellos proyectos sociales. Don Mateo guardó silencio un momento, recordando al joven idealista que había ridiculizado décadas atrás. La vida nos da segundas oportunidades, a veces cuando menos las esperamos, dijo finalmente. Bienvenido al equipo, socio. La colaboración entre tío y sobrino resultó sorprendentemente fructífera. Raúl aportaba energía, contactos frescos y una visión comercial que complementaba perfectamente el enfoque más humanitario de don Mateo. Juntos, lograron acelerar el proyecto y expandirlo más allá de la Ciudad de México, hacia otras ciudades donde la necesidad de hogares dignos para niños abandonados era igualmente urgente. 6 meses después de la adopción oficial, la primera casa-hogar, Raíces Fuertes, fue inaugurada en la colonia Roma. Una casa de 2 plantas, con jardín amplio y ventanales generosos, diseñada para albergar a 6 niños bajo el cuidado de un matrimonio seleccionado, cuidadosamente y capacitado durante meses. El día de la inauguración, don Mateo y sus 4 hijas recorrieron las instalaciones acompañados por funcionarios, periodistas y benefactores potenciales. Las niñas explicaban orgullosamente las características especiales que habían sugerido, desde las cerraduras de seguridad hasta el área de huerto, donde ya se había plantado un árbol frutal. ¿Y este espacio?, preguntó una reportera, señalando una habitación especialmente luminosa, equipada con materiales artísticos. Es el cuarto de creación, explicó Paloma, porque a veces, cuando no puedes decir lo que sientes con palabras, puedes pintarlo o construirlo. La cobertura mediática fue extensa. El modelo Ruiz de Casas Hogar comenzó a atraer atención nacional e incluso internacional. Organizaciones dedicadas a la protección infantil de otros países latinoamericanos solicitaron información para replicarlo. En medio de este éxito, un día Raúl apareció en la mansión con expresión abatida. Sus propios negocios inmobiliarios habían colapsado definitivamente tras años de dificultades financieras. «Estoy en quiebra», confesó a su tío. «Tendré que vender mi casa y el auto para pagar a los acreedores». Don Mateo lo escuchó sin interrumpir. Cuando Raúl terminó su dolorosa confesión, en lugar de ofrecerle dinero como el joven quizás esperaba, le hizo una propuesta diferente. «Hay un apartamento vacío en el edificio anexo a la segunda casa-hogar que estamos terminando en Coyoacán. Es pequeño pero cómodo, y necesitamos un coordinador residente para supervisar la operación diaria, alguien que entienda tanto de construcción como de gestión». Raúl lo miró confundido. «¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿No un préstamo o una inversión en mis proyectos?» «Te estoy ofreciendo algo mejor. Propósito. Un salario justo por trabajo honesto. Un apartamento modesto pero digno. Y la oportunidad de construir algo significativo». La propuesta no era humillación, era dignidad. No era caridad, era oportunidad.
El orgullo inicial de Raúl luchó brevemente con su situación desesperada, y más importante aún, con el deseo genuino que había despertado en él de ser parte de algo más grande que el simple beneficio económico. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición. Quiero participar en el diseño de las próximas casas. Tengo ideas para hacer las construcciones más sustentables y reducir costos operativos a largo plazo». Don Mateo sonrió, extendiendo su mano. «Trato hecho, socio». Los años pasaron. La jacaranda en el jardín de la mansión creció fuerte, ofreciendo cada primavera un espectáculo de flores moradas que teñían el paisaje. La red de casas hogar Raíces Fuertes se expandió hasta alcanzar 10 unidades distribuidas en 4 ciudades, cada una albergando grupos pequeños de niños que, como las 4 hermanas años atrás, habían encontrado un lugar al que llamar hogar. La enfermedad de don Mateo permanecía como una sombra vigilada. Hubo recaídas y recuperaciones, visitas hospitalarias ocasionales y ajustes constantes en tratamientos. Pero el tiempo extra, que inicialmente se medía en meses, se había convertido en años. Años que él consideraba un regalo precioso para ver crecer a sus hijas, guiarlas en su adolescencia y comenzar a vislumbrar las mujeres extraordinarias en las que se convertirían. Una tarde de primavera, 10 años después de aquella noche lluviosa que había cambiado todas sus vidas, se celebraba la inauguración de la 10ª casa hogar en Guadalajara. Don Mateo, ahora en silla de ruedas motorizada, pero con la mente tan aguda como siempre, observaba con orgullo a sus 4 hijas, ya adolescentes de 18 años, presentar el proyecto ante benefactores y autoridades. Valentina, convertida en una joven segura y elocuente, explicaba la filosofía detrás del modelo. Las casas Raíces Fuertes se basan en 4 pilares fundamentales que hemos definido desde nuestra propia experiencia como niñas que una vez estuvieron solas. Paloma, cuyo talento artístico la había llevado a ganar reconocimientos nacionales, continuó. El primer pilar es la seguridad y estabilidad, no solo física, sino emocional. Saber que perteneces, que tienes un lugar permanente. Esperanza, que conservaba intacta su capacidad para iluminar cualquier espacio con su presencia, añadió. El segundo pilar es la belleza que sana. Espacios dignos, luminosos, estéticos, porque la belleza no es un lujo, es una necesidad del alma. El tercer pilar, prosiguió, es la esperanza que une. Actividades comunitarias, proyectos compartidos, la creación de recuerdos positivos que construyen identidad colectiva. Finalmente, Lucía, cuya inteligencia extraordinaria la había convertido en una estudiante destacada con planes de estudiar. Medicina, concluyó con la definición más profunda. Y el cuarto pilar, el más importante, es la redefinición de familia, porque familia no es solo sangre o apellidos. Familia es quien se queda cuando todos los demás se van. Es quien enciende la luz cuando todo está oscuro. Es quien te llama de vuelta cuando algo dentro de ti ha renunciado. Entre el público, una niña pequeña de aproximadamente 6 años, recién acogida en el programa, se acercó tímidamente al escenario con un ramo de flores silvestres. Se detuvo frente a don Mateo y extendió su ofrenda con una sonrisa tímida. El patriarca tomó el ramo con manos ligeramente temblorosas, acercándolo a su rostro para inhalar su fragancia. Una lágrima de felicidad serena rodó por su mejilla mientras contemplaba a la pequeña, a sus hijas en el escenario, y más allá, a la extensa familia que habían construido juntos, cuidadores, niños acogidos, colaboradores, todos unidos por la visión que había nacido de 4 niñas bajo la lluvia y un hombre que creía que su tiempo se había acabado. En ese momento, don Mateo comprendió la verdadera naturaleza de su legado. No eran los edificios de cristal y acero que llevaban su nombre, ni siquiera las casas hogar que había fundado. Su verdadero imperio eran los corazones que había tocado, las vidas que había transformado, comenzando por la suya propia. La pequeña niña, ajena a la profundidad,
Del momento preguntó inocentemente.